En este video hablaremos sobre las características morfológicas y fisiológicas de cada uno de los principales grupos de plantas. Pero para iniciar con la explicación, primero debemos conocer qué es alternancia de generaciones. La alternancia de generaciones consiste en la sucesión de dos generaciones distintas de la misma especie. Es decir, las plantas alternan entre generaciones gametófitas y esporófitas, generaciones haploides y diploides. Este fenómeno es característico del reino vegetal, aunque se puede presentar en otros reinos. Las plantas esporófitas se reproducen asexualmente a través de esporas y son diploides, lo que quiere decir que cada cromosoma del núcleo celular está duplicado. De acuerdo con Hofmeister 1862 citado por Ike David, la primera generación, la gametófita, está destinada a crear los órganos sexuales, mientras que la segunda generación, la esporófita, tiene como objetivo la producción de células reproductivas en cantidades masivas, que darán origen a otra generación de gametófitos. Las esporófitas poseen estructuras que producen esporas a través de la meiosis, proceso que se refiere a la división celular que da como resultado 4 células que tienen la mitad de la carga cromosómica del progenitor. Por lo tanto, estas esporas son haploides. Las esporas haploides atraviesan un proceso de mitosis, división celular que produce 2 células idénticas a la célula madre, dando origen a organismos gametófitos. Cuando alcancen la madurez, producirán gametófitos haploides, óvulos y espermatozoides. Briófitas. Dentro de este grupo de plantas podemos encontrar los musgos, las hepáticas y los antóceros. Se caracterizan por ser embriófitas, no vasculares. Son plantas pequeñas y se destacan por su retentiva de agua, esto según el medio en el que se instale. La imagen es de un musgo en el que encontramos sus partes. Entre ellas están los rizoides o raíces falsas, ya que estas solo les sirven para sujetarse al sustrato, lo que quiere decir que no tienen sistemas activos de captación de agua ni de almacenamiento. Los filidios son parecidos a hojas, son estructuras talosas, estos solo tienen una fina e incompleta cutícula en la cara superior, por lo que si están expuestos al aire seco por mucho tiempo la planta se seca. Los caulidios tienen forma de tallos, pero estos carecen de tejido vascular, y el esporangio donde se forman las esporas. En la fase sexual, el gametófito posee unos órganos productores de gametos, llamados gametangios, situados en los extremos superiores de los cauloides, llamados así anteridos, los masculinos, que se liberan y viajan por el aire hasta caer sobre los arquegonios o gametófitos femeninos. Dentro de ellos se produce la fecundación y a partir de ahí se desarrolla otra parte de la planta llamada esporófito. Fase asexual. El esporófito, parte de la planta que fabrica esporas, está formado por un filamento y una cápsula llamada esporangio, donde se fabrican las esporas. Este esporófito crece pegado al gametófito sobresaliendo hacia arriba en el musgo. Cuando las esporas están maduras, el opérculo de la cápsula se abre y éstas se dispersan por el aire. Al caer al suelo dan lugar a un nuevo gametófito y comienza de nuevo el ciclo. Pteridofitas. Las pteridofitos son plantas cormofitas, con alternancia de generaciones. Estas son las primeras plantas con raíz, tallo y hojas, aunque carecen de flores y frutos. Son abundantes en lugares sombríos y húmedos, en los bosques o márgenes de cursos de agua, ya que los gametos masculinos tienen que desplazarse nadando hasta los gametos femeninos. Esto se debe a que, como sucede en los musgos, no tienen flores y por lo tanto no pueden producir semillas. Gracias a poseer tejidos conductores pueden distribuir eficazmente por toda la planta el agua que absorben del suelo. Debido a esto pueden llegar a alturas de 1 o 2 metros en países templados y hasta 16 metros en las selvas tropicales. Como posee tejido conductor, presentan auténticas raíces, auténticos tallos y auténticas hojas. Ahora miraremos una imagen de un helecho. El esporófito que produce las esporas posee unas hojas muy grandes denominadas frondes,
que salen de un talle subterráneo horizontal denominado rizoma, del cual surgen numerosas raíces. Los frondes generalmente están muy divididos y en sus reversos se encuentran unos puntos amarillentos, los oros, dentro de los cuales están los esporangios, que son los órganos donde se forman las esporas sexuales. A partir de cada una de ellas se puede formar un gametofito con gametos masculinos y femeninos en el interior de protuberancias separadas llamadas prótalos. Si hay suficiente agua en el suelo, los gametos masculinos van nadando y fecundan a los femeninos. Así se genera una célula cigoto que empieza a multiplicarse y generar una forma que acabará dando un nuevo esporofito. Gimnospermas. Las gimnospermas son plantas leñosas o arbustos y árboles que se agrupan formando extensos bosques. Son plantas de hoja perenne y sus tejidos conductores no son verdaderos vasos, sino unas células alargadas denominadas normalmente longevos, con hojas simples, numerosas, relativamente pequeñas y en su mayoría con forma acicular o escamosas, salvo algunas excepciones que presentan hojas caducifolias, el resto son normalmente perennes. Las más frecuentes son las coníferas, grupo al que pertenecen especies como los pinos, los abetos, los ciprés o las secuoyas. Las gimnospermas carecen de verdaderos flores con pétalos, pistilos y estambres, como las de las angiospermas. La función reproductora la asume un grupo de hojas fértiles modificadas en forma de escamas. Las escamas se agrupan en torno a un eje central formando lo que llamamos conos o estrobilos. Hay escamas polínicas encargadas de producir polen que forman los conos masculinos, y hay escamas seminíferas encargadas de producir óvulos que forman los conos femeninos. La mayoría de las especies son monoicas, es decir, presentan estructuras reproductoras femeninas y masculinas por separado, aunque en el mismo pie de planta, pero también encontramos especies dioicas, con los conos femeninos y masculinos en distintos pies de planta, como es el caso de los géneros Ginkgo y Taxodium. Para que tenga lugar la fecundación, el polen debe viajar desde los conos masculinos hasta los femeninos. Dicho transporte se produce mediante el viento. Según la especie, la semilla posee una ala para permitir la dispersión por el viento. Por su parte, las flores masculinas se agrupan en unos conos que incluyen numerosas hojas. El polen contenido en los sacos posee en ocasiones dos vesículas de aire, con el objetivo de facilitar la polinización, y la verdadera fecundación puede ocurrir durante más de un año. Angiospermas. Las angiospermas forman el mayor grupo de plantas terrestres. Son las plantas cormófitas, es decir, con tejido y órganos perfectamente diferenciados. Todas las angiospermas tienen flores, aunque no siempre corresponden a la idea común que todos tenemos de una flor, que producen semillas encerradas y protegidas por la pared del ovario, que posteriormente se convierten en frutos. Pueden ser plantas herbáceas, arbustativas o arbóreas. Las angiospermas son plantas con flor y que forman fruto. Pueden tener un porte herbáceo como el trigo, arbustivo como el rosal o arbóreo como el álamo. La diferencia entre uno y otro se encuentra en el desarrollo de los tejidos de sostén de la planta. El tallo suele ser ramificado. Las hojas generalmente son pecioladas, aunque su forma y ramificación pueden ser muy variadas. Existe una gran variedad de formas de raíces. Reproducción en las angiospermas. El aparato reproductor o gametofito está constituido por la flor, que puede contener a la vez las estructuras femeninas, carpelo o pistilo, y masculina, estambre, o bien pueden estar en plantas diferentes, dioicas, o flores diferentes en la misma planta, monoicas. El polen o gameto masculino debe ser trasladado al pistilo, polinización, donde se desarrolla un tubo polínico que fecunda al óvulo, y éste se transforma en semilla. Por el número de cotiledóneos de sus semillas se clasifican en dicotiledóneas y monocotiledóneas. Dicotiledóneas son una clase de plantas angiospermas cuya semilla está provista de dos cotiledóneos situados a ambos lados del embrión.
La raíz principalmente generalmente es resistente y dura toda la vida de la planta. El tallo posee vasos que se disponen en círculos. Entre los vasos leñosos y los liberianos existe un tejido llamado cambium, cuya proliferación permite al tallo el crecimiento en grosor. Monocotiledóneas. Son plantas angiospermas, es decir, con flor completa y visible, que poseen una sola hoja embrionaria o cotiledón en sus semillas. La raíz es del tipo fasciculado y de corta duración. El tallo no suele ser ramificado, no tiene en cambio un vascular de crecimiento en grosor, pero algunas especies crecen en espesor por otros medios. En las plantas herbáceas el tallo es hueco, las hojas suelen ser envainadoras de tallo y paralelinervias. La flor de los monocotiledóneas suelen tener casi siempre tres elementos florales o múltiplos de tres.